el martes, yo creo, que aún con la oportunidad de predicar la palabra de Dios en diferentes países, en diferentes conferencias, en diferentes iglesias, no hay nada mejor que tener la oportunidad de regresar a su propio púlpito, ¿no? De ver las caras de su propia congregación y seguir enseñando la palabra de Dios. Pues como mencionó Tony, entre el tiempo de alabanza, antes que cantamos este maravilloso canto de Martín Lutero, que entre el calendario de la iglesia el día de hoy es reconocido como el día de la Reforma. Yo sé que en el mundo están platicando de Halloween y luego el Día de los Muertos y todo lo demás, pero ese es un día muy importante para nosotros porque estamos reconociendo una manera que otra vez el valor de la palabra de Dios en el púlpito entre las iglesias fue elevado. Había muchas iglesias fieles en aquellos tiempos, pero en la historia de la iglesia hubo un tiempo donde la iglesia y el Estado estaban tan interconectados. Era lo que salió después de ser como la iglesia católica romana, donde la palabra de Dios fue echada al lado. Entonces, en alguna forma, eso es importante reconocer que en este día, 31 de octubre en 1517, algo pasó que fue usado en la providencia de Dios para un gran avivamiento entre la iglesia. Fue un tiempo de mucha corrupción en la iglesia, líderes en la iglesia que fueron más políticos que pastores. Había la invención de la doctrina de purgatorio, que fue nada más una manera de sacar dinero de la gente para construir lo que son los edificios ahí en Roma. La venta de indulgencias, la adoración de María en lugar de Cristo y mucho misticismo. Y en el año 1517, un fraile llamado Juan Tetzel había estado vendiendo indulgencias cerca de Wittenberg, Alemania, recaudando dinero para construir un catedral conocido como el Catedral de San Pedro en Roma. Según Tetzel, ellos que compraban una indulgencia reducieron la duración del castigo en el purgatorio. Las indulgencias también pueden comprarse a favor de familiares y amigos muertos. La línea final del sermón de Tetzel era tan pronto que suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Él fue muy bueno para vender lo que estaba vendiendo. Y la pobre gente no tenía la palabra de Dios en sus manos, la mayoría. La palabra de Dios estaba guardado ahí en la iglesia, enseñado en latín, un idioma que muchos no entendieron. Entonces no podrían comparar escritura con escritura para ver qué era la enseñanza de Dios. Y Martín Lutero nació en 1483, estaba estudiando su Biblia. Y él llegó a estudiar Romanos capítulo 1 y los versículos 14 al 17. Y esto cambió no solamente su vida, pero la dirección de una mayor parte de la iglesia entre la historia de la iglesia. Romanos 1, 14 al 17 dice: tengo obligación o soy deudor tanto para los griegos tal como los bárbaros, o los que eran griegos por nacimiento. Dice, para que los sabios para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
mas el justo por la fe vivirá. Esta frase de Habacuc en el Antiguo Testamento, repetido 3 veces bajo la inspiración del Espíritu Santo en diferentes partes del Nuevo Testamento, aquí en Romanos capítulo 1, fue la frase que Dios usó para convencer Martín Lutero que la justificación es por fe y no por obras. Fue sobre esa convicción de la justificación por fe que giró principalmente el movimiento hacia la reforma. Los pasos iniciales hacia la reforma empezaron con el entendimiento que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Este movimiento empezó a impactar la Universidad de Wittenberg. La venta de las indulgencias o los permisos para escapar del purgatorio, algo que fue inventado aún por la Iglesia Católica, la corrupción entre el liderazgo, entre los que actuaron más como políticos que pastores. Todo esto fue el combustible a motivar a Lutero a trabajar en cambiar la iglesia. El 31 de octubre de 1517, un día antes que el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, por eso aún el título Halloween viene de Hallows Eve en inglés, que era la tarde antes que el Día de los Santos, los Hallows. Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Ese no fue algo como un acto de rebelión, este fue algo muy común. Cuando querían tener una discusión entre la comunidad o entre los líderes religiosos, alguien va a clavar sus tesis ahí y va a empezar una plática. Pero este 95 tesis, como es conocido, fue 95 quejas sobre la iglesia, donde la iglesia ha desviado de la verdad de la palabra de Dios. Y como en aquellos tiempos también tenía nueva invención para imprimir los documentos muy rápido, esos 95 quejas traspasaron por todos rápidamente. Entre los años 1518 y 1521, Lutero mueve de la idea de reformar la iglesia, que era su perspectiva principal, pero cambió de pensar en reformar lo que era la iglesia a separarse de lo que era la iglesia católica romana. Había otras iglesias firmes y fieles como nuestra iglesia y tantas iglesias más pequeñas entre aún Alemania y otras partes, pero la iglesia en su fuerza, la iglesia en su reconocimiento, la iglesia con su poder interconectado con el gobierno fue lo que es conocido ahora como la iglesia católica romana. Y fue una iglesia que ya descartó el puro evangelio de Dios. Entonces lo que pasó entre este tiempo es que Martín Lutero empezó un movimiento opuesto a toda práctica y doctrina que no fue apoyado por las escrituras. Los principios dominantes que salieron de este tiempo de la reforma están conocidos a nosotros como las 5 solas de la reforma. Sola o solo, solamente en latín. 5 cosas que son tan importantes para nosotros y para la iglesia, que fue reconocido primeramente en esta temporada. Empezaron a enfatizar sobre la escritura, que cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios. Y primeramente enfatizaron sobre la escritura, significa que la Biblia es la única fuente autoritativa de la doctrina y la práctica. No son los decretos del Papa ni de otros documentos de la iglesia, es la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios que debe ser nuestra guía de enseñanza y práctica. Lo segundo es solo gratia o solo por la gracia, significa que la salvación es solamente por la gracia de Dios.
después solo fide. Significa que la justificación de ser declarado justo ante el Dios Santo es solo por medio de la fe en Jesucristo. Solos Cristos. Solo Cristo en español. Significa que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Solamente por medio de la obra de Cristo podemos ser salvos. El quinto es soli Deo gloria, que significa que solo Dios merece la gloria. La iglesia bíblica, palabra de Cristo aquí, proclama las 5 solas de la reforma porque son doctrinas bíblicas. No porque son reformados, porque vienen de la palabra de Dios. Y todo lo que enseñamos aquí es por la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Son doctrinas bíblicas, entonces van a guiar a nuestra iglesia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solo fide. Solo a través de la fe somos salvos. Además que confiar, no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿En qué debo confiar? Solo los Cristos. La salvación se encuentra solo en Cristo. Y Cristo está revelado a nosotros por las Sagradas Escrituras. ¿Qué debo hacer? Solo Escritura. ¿O qué debo obedecer? Solo Escritura. Solo Escritura o solo las Escrituras debemos obedecer. Nada más y nada menos. Pastor Antonio está platicando en la escuela dominical de qué es el legalismo. De poner reglas extra bíblicas sobre la conciencia de las personas que debemos evitar. ¿Qué tengo que obtener? Solo gracia o solo por gracia. La gracia ofrecida, el favor inmerecido ofrecido por Cristo. ¿Hay alguna obra necesaria para obtener la salvación? No. La salvación es solo por gracia. No es una obra, no por mérito. Cristo no te salva. Cristo no te salva a la luz de lo que hagas. ¿Estás haciendo o vas a hacer en el futuro? La salvación se basa enteramente en su gracia. Y por último, ¿cuál es el punto final? Soli Deo gloria, o solo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la salvación? La gloria de Dios. Fuimos salvados para que podamos cumplir con el propósito con que fuimos creados, para la gloria de Dios, glorificar a Dios. Porque las personas fueron creadas por una razón solamente, la gloria de Dios. Soli Deo gloria nos recuerda de la realidad que a torcer el Evangelio, a añadir obras al Evangelio, una persona en realidad se pierde la gloria que viene a través de un Evangelio, de la gracia y de la fe, a través de Jesús, que se describe en las Escrituras. En realidad podemos decir que las 4 primeras solas realmente nos llevan al número 5, donde enfocaremos en nuestro último soli de gloria, o todo para la gloria de Dios. Hermanos, la gente a nuestro alrededor no puede glorificar a Dios sin ser salvos. Y solamente pueden ser salvos si escuchan el Evangelio puro, lo que Cristo nos ha dado por sus Escrituras. Yo creo que para nosotros este debe ser algo precioso. Debe ser precioso por nosotros porque la mayoría de nosotros hemos sido salvados por escuchar el Evangelio, por aceptar el Evangelio, por tener Dios abrir nuestros ojos ciegos a ver Cristo como Él verdaderamente es, revelado a nosotros por las Escrituras. Esto es lo que significa celebrar el Día de la Reforma. Pero también yo tengo que reconocer que podemos hablar de la importancia del Evangelio, podemos hablar de la importancia de reconocer a Dios como es y quedar silenciosos.
quedar con esta preciosa doctrina guardado en nuestros corazones y dejar los demás a nuestro alrededor sin escuchar el Evangelio. La única esperanza que tenemos, la única esperanza que los demás tienen es Cristo. Cristo. La muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, de acuerdo con 1 Corintios 15. Esto es el corazón del Evangelio. Hallamos nuestra esperanza en el Evangelio de Cristo y nos animamos a recordar el Evangelio y en predicar el Evangelio a nosotros mismos como creyentes. Necesitamos, hermanos, no solamente amar el Evangelio y amar a Cristo, pero también anunciar al mundo a nuestro alrededor como ellos también pueden ser convertidos por medio del Evangelio a Cristo, para que ellos también puedan adorar a Cristo. Pues entre los años, platicando con pastores y hermanos en muchos diferentes contextos, he notado que hay dos temas que pueden causar un poco de incomodidad. Son los temas de la oración y el Evangelio. Creo que son temas a veces incómodos porque sin importar tanto oramos y tanto evangelizamos, siempre hay un deseo en el corazón de hacer más. Que no estamos donde queremos estar en relación a nuestros ministerios de la oración y el evangelismo. Entonces, aún antes que empezamos, quiero que sepan que vamos a tocar a los dos temas ahora por el pasaje ante nosotros y vamos a tirar los balazos de la escopeta de doble cañón. Y aunque no tengo ningún problema en causar un poco de incomodidad entre nosotros, si eso es como el Espíritu de Dios quiere conmover nuestros corazones hacia la acción por fe, creo que también el pasaje puede apoyarnos resolver la incomodidad sobre los dos temas. Así es la palabra de Dios. Puede golpearnos para agarrar nuestra atención y motivarnos a la obediencia por fe, mientras al mismo tiempo dándonos consuelo por la misericordia de Dios y por la gracia que nos capacita para el mejor servicio al Señor. Entonces he decidido tomar mis próximos dos sermones a enfocar en este pasaje. Va a ser el día de hoy y yo creo que en 15 días más o menos. No me recuerdo cuándo es la próxima vez que voy a estar en el púlpito, porque la próxima vamos a tener un pastor de nuestra iglesia en Kansas que va a estar aquí con nosotros y yo voy a estar interpretando el mensaje. Pero decidí tomar por lo menos los dos sermones, porque hay demasiado en el pasaje para darle todo en un mensaje, si no quedamos aquí toda la tarde, ¿no? Pero yo estoy dispuesto, pero yo creo que mejor vamos a hacerlo en dos. Pero quiero dirigirnos en el estudio de un pasaje que nos va a exhortar sobre el ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque somos débiles en evangelizar. Hay mucha gente aquí en Mochicago y alrededor de Mochicago y ahí en Los Mochis, el 20 de noviembre y todos los otros pueblos donde ustedes viven, que necesitan escuchar el Evangelio. Y nosotros debemos ser obedientes por fe, gozosamente, de ser usados por Dios en cumplir con nuestro ministerio de evangelismo. Aún entre el tiempo de la distancia social que todos estaban practicando entre este tiempo pasado y que está llevando a cabo, yo creo que este fue usado como excusa por lo menos, pero por reforzar un distanciado de otras personas que necesitan el Evangelio. Si había una debilidad en nuestro evangelismo entre el último año y medio, 2 años, fue más débil.
porque las personas tenían menos contacto con los que necesitan ver su testimonio y escuchar el Evangelio. Pero nosotros tenemos muchas oportunidades, hermanos, para evangelizar. Si abrimos nuestros ojos para ver las oportunidades a nuestro alrededor. Nuestro mensaje de hoy, para la próxima vez que predicaré, viene de un pasaje hallado ahí en la carta a los Colosenses. Como vamos a entrar en nuestro texto, que viene a la mitad de la carta, Pablo a los Colosenses, y yo voy a darle un poco contexto para entender de dónde los que escucharon la lectura de esta carta han escuchado llegando a capítulo 4. Vamos a enfocar en capítulo 4, pero para tener un poco más contexto, de poner el texto en su contexto, es como debemos estudiar la palabra. No sacamos los textos afuera del contexto para hacer pretextos, para decir otras cosas, como es común en muchos lugares, ¿no? Pero para ver el texto, la carta de Pablo a los Colosenses exalta la superioridad de Jesús, la preeminencia de Cristo, que Él es sobre todo. Habla de la preeminencia de Cristo nuestro Señor. En el contexto inmediatamente precedente al pasaje que vamos a examinar, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología, sobre la preeminencia de Cristo, a las implicaciones de esta verdad, de su preeminencia. ¿Cómo relata más prácticamente en nuestras relaciones por dentro del cuerpo de Cristo, con nuestros familiares y aún entre nosotros y los con que estamos trabajando? Él estaba hablando de las implicaciones de la preeminencia de Cristo en nuestras relaciones. Y ahora llegamos a capítulo 4, de versículo 2, donde Pablo empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo, sobre todo en relación a los que todavía no conocen a Jesús. Habló de nuestra relación con la familia, con otras personas, con nuestros trabajos entre la iglesia, pero ahora con el mundo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es la implicación de la preeminencia de Cristo en relación a nuestras relaciones con las personas que no reconocen todavía la preeminencia de Cristo? Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, a los que no son salvos, a los que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo y solo en Cristo para recibir la salvación, para recibir el perdón de sus pecados todavía. Eso es lo que vamos a tratar con nuestro texto ahora. Haciendo la preeminencia, o sea, la superioridad de Cristo reconocida a los perdidos. Y nuestro enfoque será en los versículos 2 al 6 del capítulo 4. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos usar la palabra de Dios en nuestros días. Pedimos, Señor, quite de nosotros cada distracción para que el Espíritu Santo pueda usar la palabra santa para seguir transformándonos de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Pedimos, Señor, que la palabra predicada pueda ser usada para animarnos donde somos fieles y exhortarnos en las áreas donde necesitamos obedecerte más por todo. Pido también por los que están aquí que no han escuchado a la mejor del Evangelio o que han rechazado el Evangelio hasta este punto en sus vidas, para que tu Espíritu trabaje en sus corazones
para llevarlos a la fe en Cristo, la fe que viene por el oído, por las palabras de Cristo, como dice Romanos 10:17. Pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Habla de nuestra proclamación de Cristo en todo el mundo. Habla de nuestro ministerio de evangelismo. Habla de nuestro mandato de hacer discípulos de todas las naciones, lo cual empieza exactamente donde el Señor nos ha puesto cada uno y se extiende a todos los tribus y los pueblos en la tierra. Hermanos, por eso estamos preparando y enviando pastores misioneros, pastores plantadores, para plantar iglesias en otros lugares, como Manuel, que se fue a Sonora, y Joel, que se fue a Nayarit, y Boris, que se fue a Perú, y otros que van a venir y trabajar con nosotros, y otros que van a ser levantados dentro de esta congregación para llevar el evangelio a otras partes del mundo. Pero debemos recordar que misiones, la plantación de iglesias, el evangelismo, el hacer discípulos de todas las naciones, no empieza en Perú, no empieza en Honduras, no empieza en los otros estados, empieza aquí en Mochicaba. Empieza donde vives tú. Si somos fieles de preparar y enviar pastores misioneros a todo el mundo, y no somos fieles a evangelizar a nuestros familiares y nuestros vecinos, estamos fallando en la misión de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser hallados fieles, haciendo la preeminencia de Cristo conocida. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida es un mandato dado a todos nosotros por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Algunos de ustedes a lo mejor pueden citarlo, memorizado, ¿no? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por la autoridad de Cristo tenemos este mandato. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a todos los perdidos, en las ciudades más grandes del mundo y en los pueblos más chiquititos, con los ricos y con los pobres, educados e ignorantes, lloremes y llores en los idiomas de nuestro pueblo aquí, niños y ancianos, y los demás entre ellos, con los yaquis y los mayos del norte y las personas indígenas de toda la República Mexicana. El mandato no termina con las fronteras mexicanas, mis hermanos. En casa y alrededor del mundo, con la familia y los amigos, con los vecinos y los desconocidos, en las escuelas y en los trabajos, donde juegan los deportes y aún donde hacen las compras. Son lugares que son parte de nuestro campo de misiones, hermanos. Es donde vamos a encontrar gente que necesiten escuchar el evangelio. En cada momento, en cada lugar, a toda persona hemos sido dado el mandato por nuestro Señor a ser discípulos de todas las naciones, a ser testigos, a hacer la preeminencia de Cristo conocida. Como dice el Salmo 96, a declarar a las naciones: el Señor reina. Muchos están viviendo sus vidas sin el reconocimiento que tenemos un Dios soberano, que deben adorar a nuestro Señor, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que ellos puedan reconocer su señoreo, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos a adoradores gozosos de Jesucristo. Y es nuestro mandato, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Y siendo un mandato, significa que no es opcional por los creyentes verdaderos. No es solamente algo que otros creyentes deben estar haciendo. Todos nosotros. El evangelismo no es algo solamente por ciertos cristianos que han sido llamados a hacer.
Es un mandato para todos nosotros. Y entonces, de no hacerlo, es pecado. Pero no solamente es proclamando el Evangelio de Cristo a los perdidos nuestra responsabilidad, hermanos. También es un gran privilegio maravilloso que ha sido dado a nosotros por nuestro Señor. Y puede ser una fuente de gran gozo en nuestras vidas y nuestros ministerios. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra por lo menos 3 cosas, de acuerdo con Colosenses capítulo 4, de los versículos 2 al 6. La primera cosa, la única que veremos ahora en esta predicación, la primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo, conocido a los perdidos, está encontrado en los versículos 2 al 4. Hay 2 más en los versículos 5 al 6, pero dejaremos para considerar entre la próxima predicación. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo, conocido a los perdidos, está encontrado aquí en los versículos 2 y 4, y es nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. Debemos orar, hermanos. Debemos orar. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo, conocido a los perdidos, es nuestra petición al Señor. Perseveren en la oración. Debemos hablar con las personas acerca de Dios, ¿no? Pero debemos hablar primeramente a Dios acerca de las personas. Porque si ellos van a recibir la palabra, es porque Él va a trabajar en sus corazones. Son ciegos espiritualmente. No pueden ver Cristo como Él es, revelado por su palabra, si el Espíritu de Dios no está usando la palabra de Dios para tocar a sus corazones, para abrir a sus ojos, para regenerar a sus almas. Perseveren en la oración. Deben continuamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Y específicamente, de acuerdo con nuestro pasaje, orando por los que no conocen a Cristo. Orando por los perdidos. Y nota que dicen, perseveren en, esta última parte del imperativo ahí es plural. Nosotros debemos orar, está diciendo. Específicamente debemos estar orando por la salvación de los perdidos y para las oportunidades a proclamar el Señor a ellos. Es interesante que aquí donde estamos recibiendo la exhortación hacia la participación en la obra misionera, que es así, hacia el evangelismo y hacia hacer discípulos de Cristo. La primera cosa que Pablo nos exhorta a hacer no es hablar con los perdidos. La primera cosa no es hablar con ellos, pero hablar con Dios. Antes de hablar algo sobre qué hacer o qué decir cuando nos acercamos a las personas perdidas, Pablo declara que primeramente debemos hablar con Dios. Debemos levantar nuestra petición al Señor. Oren pues. Él está diciendo que debemos orar, debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Habla con los perdidos y hablar con el Señor. Es ambos, no es una o la otra. Es el Espíritu Santo quien usa el mensaje para dar convicción sobre el pecado y para convencer al pecador de la necesidad de arrepentimiento. Es Él quien da la vista a los espiritualmente ciegos y revela a Cristo. Cristo quien es irresistible. Y es Él que da la fe que viene por el oír de la palabra de Cristo. Es Dios quien salva 100%. Entonces, sí, claramente debemos hablar
con las personas perdidas acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de ellos, pidiendo que el Señor abra sus corazones, pidiendo que Dios nos da oportunidad de tener conversaciones acerca de Cristo con ellos. Pedirle que haga lo que solo Él puede hacer. Así que Pablo dice, perseveren en la oración, o sean continuamente, con firmeza, dedicados a la oración. Entonces, ¿cómo sabemos que esta devoción y perseverancia en la oración está en el contexto de evangelismo? Pues en primer lugar, porque Pablo nos dice en versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Para qué? Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Colosenses 4:3. Y como veremos, Él continúa hablando en este mismo contexto de nuestro ministerio a los de afuera. Versículo 5. A los que están fuera de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oren estas cosas, oren por nosotros, ya que también están orando estas mismas cosas por ustedes mismos. Y al orar, sus oraciones deben ser identificadas por varias características específicas. Haciendo la preeminencia, conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Hay ciertas características que deben ser identificadas en la forma en que oramos, si estamos siguiendo el modelo aquí de la instrucción de Pablo. Entonces, ¿qué son las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas? Entonces, en el versículo 2 podemos ver las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué consiste en nuestra oración si estamos orando por los perdidos? Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. La primera característica que debe ser identificada en la forma que oramos hacia la preeminencia de Cristo conocido por los perdidos, entre los pueblos, entre las ciudades, entre todo el mundo, es la perseverancia. La perseverancia. Perseveren en la oración, dice el texto. Deben continuamente, fervorosamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Sean fieles y devotados, sean dedicados con diligencia, sean fervientes, con determinación en levantar sus peticiones al Señor. Nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia. Oren sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orando en todo tiempo, en todo lugar, pausando entre las actividades del día para orar. Y eso debe ser nuestra actitud, especialmente cuando clamamos al Señor por las almas de los perdidos a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes tienen algunas personas que no son creyentes que viven en tu casa o muy cerca de tu casa? Casi todos. Algunos no conocen. Si no conocen, pregúntenles si conocen a Jesús. Yo creo que todos nosotros tenemos personas que no son salvos dentro de nuestra casa o alrededor de nuestra casa. Y por seguro, ¿dónde estamos trabajando o estudiando? O comprando las tortillas. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también hablar con el Señor acerca de la gente. La mayoría de ustedes aquí en la iglesia conocen a nuestro hermano Antonio Batesego. Es un hermano que fue el objeto de nuestras oraciones. Oramos al Señor por mi hermano por mucho tiempo. Él resistió, él rebeló en contra del Evangelio por mucho tiempo. Por los de ustedes que son más nuevos a la iglesia, a lo mejor no conocen tanto tiempo
La familia de Antonio asistió a la iglesia antes que él vino a la iglesia. Fue 7 años. 7 años que la hermana Chala vino a la iglesia con sus hijas y después con su hijo. Pero no Antonio. Su esposa e hijas comenzaron a asistir a los servicios cuando comenzamos la misión a plantar la iglesia aquí en Mochicago. La hermana Chala fue una de las primeras personas de venir. No fue la primera de ser bautizado, fue mi hermana Ana, pero fue un poco después. Pero a venir, escuchar la palabra de Dios. Su hijo Max comenzó a asistir poquito después de su nacimiento como bebé, pero no Antonio, no vino. No, mi amigo Antonio no pensaba que necesitaba a Jesús. Él fue buen hombre, estaba trabajando, estaba cuidando su familia. La religión fue por las personas débiles, tuvo problemas con alcohol, con droga, otras cosas en la mentalidad de mi hermano. Él resistió cada oportunidad de escuchar la palabra por muchos años. Mientras algunos a lo mejor perdieron la esperanza, su esposa Chala continuó orando. Su mamá, Maxi, que ahora es con el Señor, continuó orando. Sus amigos y otros continuaron orando. Perseveraron en la oración. Muchas veces él recibió la invitación a asistir a los cultos y casi siempre respondía con la misma frase. A lo mejor la próxima vez voy a ir. Hemos escuchado esta frase mucho, ¿no, Max? A lo mejor por la próxima. Un día su hijo Max lo decía: papá, si no vas a ir, ¿por qué está diciéndome a lo mejor la próxima vez voy a ir? Aunque no le decía a lo mejor en tantas palabras, su papá entendió que su propio hijo no creía su palabra. Para él fue una mentira. Él entendió de lo que era una mentira porque fue instruido con la palabra de Dios. Pasó otro domingo, su familia ya salió del culto. Antonio quedó en casa como siempre, pero esta vez pensando en las palabras de su hijo. Así que la próxima vez había llegado. Y él fue a la iglesia. Fue de nuevo otro miércoles, otro domingo, otro miércoles, y cada miércoles y cada domingo después. Sentado bajo el oído de la palabra de Dios, el Señor, en respuesta a las oraciones de muchos, el Señor abrió sus ojos a Jesús y a su propia necesidad de arrepentimiento. Y con la fe que viene por la palabra, Antonio entregó a su vida al señorío de Cristo. Para la gloria del Señor, mi hermano Antonio, yo recuerdo cuando él habló aquí en este lugar, en el funeral de su mamá, dando gracias al Señor por la perseverancia de las oraciones de su mamá y las oraciones de otras personas para su salvación. Hermanos, debemos perseverar en orar por los que no llegan a la fe todavía. ¿Tienes un familiar perdido? ¿Un padre o un hijo inconverso? ¿Un vecino que no conoce a Jesús? ¿Estás orando con perseverancia por la salvación de tal persona? ¿Estás dedicando tiempo para seguir orando por los perdidos entre las familias de nuestra iglesia? Puede ser que tú eres correctamente muy dedicado al estudiar la sana doctrina, pero al mismo tiempo olvidadizo en relación a sus oraciones para su ministerio de evangelismo. Si llegas a sentir frío hacia los que todavía necesitan conocer a Cristo, necesitas dedicarse a orar por ellos. Este va a cambiar tu actitud sobre ellos, orando por ellos, orando por su salvación. Oras por la salvación de los escogidos de Dios dispersados entre nuestra comunidad y alrededor de nuestra comunidad, hermanos.
Nuestra oración evangelística debe ser identificada por la perseverancia. Pero otra cosa que debe ser identificada en nuestra oración evangelística es la vigilancia. La vigilancia. Perseveren en la oración, versículo 2, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella. Deben mantenerse alertas en la oración, estar atentos en ella. Sean alertas, estén en guardia, sean observantes, despiertos y preparados. Permanezcan en un estado de alerta alta, más alta en la preparación espiritual. Estén atentos en la oración. La vigilancia debe caracterizar nuestras oraciones evangelísticas. Evangelizar es participar en una batalla espiritual. Primero de Pedro 5:8 nos exhorta de estar alertas. Primero de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Sí, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y no hay nada que nuestro adversario se oponga más ferozmente que el ministerio de hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que ellos convierten en ser fieles adoradores de Jesús. En el contexto del ministerio personal, Pablo escribió a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 16:13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, como adultos, no como niños, está diciendo. Como soldados en la guerra, debemos permanecer en alerta máxima. No podemos permitirnos bajar la guardia. Tenemos un enemigo que intenta identificar nuestros puntos de debilidad para que pueda atacarnos donde somos más vulnerables. Y cuando empezamos a evangelizar, Él va a atacar. Necesitamos ser vestidos en la armadura de batalla, como se indica Efesios 6, comenzando el versículo 11. Revístense con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las sencillas del diablo. Y brincando hasta el versículo 19, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Otra vez, Pablo pidiendo la oración de otros por su ministerio de evangelismo. Confío que la mayoría de ustedes, por lo menos los que tienen tiempo en la iglesia, entienden el concepto de la batalla espiritual bíblicamente, pero también por la experiencia personal. Pero supongo que es posible que algunos, aún aquí, tienen ni siquiera ninguna idea de lo que es ser atacado espiritualmente. Es posible que algunos nunca hayan experimentado un ataque vicioso por parte del enemigo porque no se han considerado una amenaza real a lo que el enemigo quiere lograr. Nunca han tomado las armas para entrar en la batalla. Llevan el uniforme del cristiano, pero ni siquiera intentaron ser muy fieles en compartir el Evangelio. Si no estás levantando las armas para entrar a la batalla, mi hermano, permíteme exhortarte a arrepentirse y a reportar a tu deber al lado de tus compañeros en el ejército de Cristo. Y recuerden que tu posición en la batalla es de estar en pie a la alerta máxima, pero a la diferencia de otras batallas, siendo vigilante en la batalla espiritual, comienza con el cerrar de los ojos e inclinar de la cabeza. Antes que avanzamos en nuestro texto, quiero animarles más con esa verdad que hemos escuchado, la importancia de orar en estado de alerta.
Como la batalla es espiritual, es posible que cada uno de nosotros podemos tomar una parte importantísima en los ministerios evangelísticos de los demás. No solamente orando por nuestras oportunidades de compartir el Evangelio, orando por los demás. Pablo pidió las oraciones en diferentes cartas de los hermanos en diferentes lugares, orar por él a proclamar el Evangelio. Nosotros podemos tomar una parte en el ministerio de nuestros hermanos, aún en el fuerte, aún en Kansas, en los Estados Unidos, ahí en Nogales con Pastor Manuel, ahí en Nayarit con Pastor Joel, ahí en Perú con Pastor Boris, ahí en Aracaju, Brasil con Pastor Rogerio. Y los hermanos para allá en los lugares lejos pueden tomar una parte importante en nuestro ministerio en Mochicawi, aun si no pueden encontrar nuestro pueblo en el mapa. Podemos orar unos por otros, por los ministerios y por la fidelidad. Compartiremos en las recompensas futuras por el fruto de la obra del Espíritu Santo en usarnos a nosotros en compartir el Evangelio y en orar por los ministerios del Evangelio, hermanos. Entonces nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia, por la vigilancia y también por la apreciación. La apreciación. Perseveren en oración, velando en ella, ¿y qué dice? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Colosenses 4:2. Oren con agradecimiento, con una actitud de gratitud, con apreciación. Reconocimiento agradecido por la preeminencia del Señor y por la realización de sus planes soberanos en salvar a aquellos por quienes Él murió. Apreciación por las oportunidades de compartir el Evangelio, por los que vienen a Cristo, e incluso por las oportunidades a proclamar el Evangelio con aquellos que aún continúan rechazando al Señor todavía. No todos van a responder positivamente al Evangelio la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Pero seguimos orando por ellos y seguimos compartiendo con ellos. 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aún aquí en Colosenses tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en el principio de su carta. Dice Colosenses 1:3-4, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pablo no conoció a los colosenses personalmente. Él escuchó de ellos, él escribió una carta a ellos, pero él no conoció cara a cara a ellos, pero estaba orando por ellos. Y debemos estar orando unos por otros, y orando por los pastores misioneros y sus familias, y las congregaciones que están siendo formados en diferentes partes del mundo. Haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Hemos visto ciertas características que deben ser identificadas en la forma que oramos. Entonces, ¿cuáles son? Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas son la perseverancia, la vigilancia y la apreciación. Eso es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Ahora vamos a considerar el qué. Vimos el cómo, ahora el qué de la oración evangelística. ¿Qué debe ser incluido en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas? Y entonces vamos a ver en los versículos 3 y 4 el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. ¿Qué debemos orar? Oren al mismo tiempo también por nosotros, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y para qué debemos orar? ¿Para qué debemos estar orando, Pablo?
Pues Pablo nos va a decir algunos puntos específicos que deben ser incluidos en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas. Entonces ahora nos vemos en los versículos 3 y 4 el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas, el qué de nuestras oraciones o el qué de nuestras peticiones. ¿Cuáles son algunas de las cosas para que debemos estar orando? Primeramente, el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Que Dios va a abrir la puerta, organizar la situación, darnos la oportunidad para compartir el Evangelio. Versículo 3. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Oremos por el acceso a las oportunidades para proclamar la palabra de Cristo. Pablo no usó esta frase, abra una puerta, en una manera mística, como a veces esperamos a las personas usando el día de hoy en ciertas iglesias. Para Pablo, las puertas abiertas eran simplemente oportunidades orquestadas por el Señor para el ministerio, y especialmente el ministerio de la proclamación del Evangelio. En segundo a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12, él decía: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Dios abrió una oportunidad. Dios organizó las cosas para orquestar una oportunidad. Se me abrió una puerta en el Señor. Pablo entendió que es la palabra que debe ser dada entrada, porque es la palabra que el Espíritu de Dios va a usar para transformar a las vidas de la gente. Y aquí Pablo pide oración para abrir una puerta para la palabra, porque reconoce el papel del Espíritu en la preparación de los corazones para recibir el mensaje y en proveer oportunidades también para que el mensaje sea proclamado y oído. A veces encontramos que el Señor ya ha estado trabajando en las vidas de las personas con las que encontramos, y en una forma inmediata la puerta se abre tan ampliamente que no puede ser duda que Él ha orquestado soberanamente la oportunidad. Eso es algo que a veces pasa. Yo recuerdo una vez, yo estaba aquí en el centro hablando con un señor, yo estaba esperando el médico, y un señor anciano está sentado a mi lado, y estábamos platicando, y yo intenté iniciar una conversación con él, y después de preguntarle acerca de su familia, yo dirigí la conversación hacia las cosas espirituales, y descubrí que este hombre católico de toda la vida había decidido recientemente leer la Biblia, algo que nunca se le animó a hacer como católico. Por lo tanto, había comenzado a leer a Isaías. Y se volvió hacia mí y dijo que a través de leyendo el libro de Isaías, parecía que Dios se enoja bastante por la idolatría. Pues claro que sí. Y después una pausa, él considerando en voz alta decía: ¿cómo puede ser que allí mismo en el edificio de la Iglesia Católica aquí en Mochicawi haya tantos ídolos y nadie parecía importarle que la idolatría hiciera a Dios tan enojado? Bueno, inmediatamente pensé en el eunuco etíope, ahí en Hechos capítulo 8, que mientras estaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, invitó a Felipe a unirse a él y explicarle las escrituras. Pero no todas las puertas se abren tan ampliamente. Pero si nuestros ojos están abiertos, mis hermanos,
y nos involucramos con la gente que nos rodea en conversación, encontramos que el Señor nos da muchas oportunidades para proclamar la palabra. Se recuerden la historia a la que me refiero en Hechos 8, ya saben que Felipe fue claramente guiado por el Espíritu para proclamar el Evangelio a ese hombre, este eunuco de Etiopía, en Hechos 8. Pero Felipe no solo sentaba esperando que ser empujado por alguna puerta abierta mística, sino el texto nos dice, Hechos 8:30, Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? ¿Qué hizo Felipe? Abrió su boca y empezó una conversación, hermanos. No fue tan complicado como el pastor Alex Montoya le gusta decir. ¿Sabes cómo empieza el Evangelio? Es con una palabra: hola, buenos días, buenas tardes. Empezar una conversación. Muchas veces no evangelizamos porque nunca empezamos a conversar con la gente. Estamos preocupados en otras cosas. Felipe abrió su boca y comenzó una conversación con el hombre. Eso nos lleva a lo siguiente que necesitamos ver en nuestro texto. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Versículo 3, oren para que Dios nos abra una puerta de la palabra. Pero ¿qué más? ¿Cuál otro contenido debe ser incluido en nuestras oraciones evangelísticas? Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. ¿Qué dice Colosenses 4, 3 y 4? Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, o sea, como debo hablar. Oren para que podamos declarar el misterio de Cristo. Oren por el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para usar su palabra, su mensaje concerniente al misterio de Cristo por nuestras proclamaciones. Pablo entendió, como todo predicador debe entender humildemente, que si algo de valor espiritual va a ser cumplido a través de la predicación de la palabra, él sea totalmente dependiente en la obra del Espíritu Santo de nuestro Señor. Yo no puedo convencer a nadie a arrepentirse y confiar en Cristo. Yo puedo presentar la evidencia de Cristo, yo puedo exhortar y implorar con la palabra de Cristo, pero si alguien va a responder es porque el Espíritu Santo va a usar la palabra en su vida. Todo cristiano que comparte el Evangelio debe comprender esto también. Es el Espíritu de Dios que toma la palabra de Dios para penetrar el corazón y la mente, para dar convicción y convencer, para animar y exhortar, para enseñar y transformar. Es el Espíritu de Dios quien usa la palabra que Él inspiró para regenerar a la persona que sea muerta en su pecado y para dar vida eterna mediante el regalo de la fe que viene a través de oír esa palabra. Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Cristo. O 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo quien también puede tomar su palabra y penetrar el corazón y la mente del Hijo de Dios para moldear y transformarle a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que es por el empoderamiento del Espíritu que debemos predicar y comunicar el mensaje de la palabra.
Por eso debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, hablando de su determinación de predicar a Cristo entre ellos. 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: y mi mensaje, o sea, mi palabra, mi predicación, no fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. A los Efesios escribió algo muy parecido de lo que encontramos en Colosenses 4, Efesios 6, 8 y 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ora que cuando el Señor soberanamente abre la puerta, se me da las palabras para decir y la audacia para decirlas. Una oportunidad soberanamente orquestada debe ser aprovechada, hermanos, si vamos a ser utilizados por el Señor cuando abre la puerta. En primer lugar, necesitamos orar para que esas oportunidades ocurran. Pero después tenemos que aprovechar las oportunidades cuando vienen. Dios es el que ordena y organiza los eventos y prepara los corazones de aquellos que necesiten escuchar el Evangelio. Pero ahora, antes de seguir adelante, se me ocurre que tal vez alguien se preguntará: ¿cómo es que él nunca parece tener muchas oportunidades a compartir el Evangelio? Escucho los testimonios de otros hermanos compartiendo el Evangelio, pero ¿por qué nunca pasa estas oportunidades en mi vida? Bueno, si has pensado eso, déjame preguntarte: ¿estás pidiendo a Dios tales oportunidades? ¿Estás orando para que Él te dé esas oportunidades? Y para algunos de ustedes, la pregunta puede ser aún, si aún les notaba las oportunidades que ya están. A lo mejor hay oportunidades a su alrededor y no están notando. No puedes esperar tener una comunicación espiritualmente fortalecida o empoderada por el Espíritu con la gente a tu alrededor si se niega a comunicarse con la gente a todos los que te rodean. Para algunos puede significar solo aprender a abrir la boca para decir algo amable a los que les rodean cuando están esperando en la fila en el mercado o donde quiere que se encuentre alrededor de otras personas. Y puede hacerlo aun si estás separados por una distancia, como todavía en algunos lugares se pone. La voz puede llegar. Tenemos que abrir nuestras bocas y comunicar, usar nuestras voces. La comunicación cortés cara a cara no ocurría si asistimos a vivir en nuestras vidas separadas o en nuestros propios mundos pequeños, enfocados en nuestras cosas, o podemos decir nuestros propios mundos pequeños virtuales, como es el caso por algunos. Yo platicando de conversaciones cara a cara, no face a Facebook. Tenemos que hablar. A veces podemos perder las oportunidades que nos rodean porque estamos tan concentrados aquí que ni se notamos que hay gente atrás y delante de nosotros. Guárdalo. Busca a la gente cara a cara y decir algo. Pregunta algo sobre sus vidas. Normalmente a la gente le gusta hablar de cosas que ellos conocen. Ellos conocen sus vidas. Si preguntamos a la gente sobre su vida, cómo está, su familia, van a hablar, es un tema que ellos conocen. Y si escuchamos amorosamente, vamos a conocer a ellos y vamos a tener la oportunidad de compartir Cristo con ellos. No es algo que estamos haciendo con una
una falsedad, pero es porque tenemos un interés genuino en las personas. Y más, tenemos un interés que ellos se convierten en adoradores de Cristo, porque nuestro Señor es tan grande, sobre todo que Él merece la adoración de ellos. Necesitamos hablar, declarar, abrir la boca, y cuando lo hacemos, necesitamos hablar la palabra, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Colosenses 1, 26 a 27, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A este Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas y la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar, hermanos. La palabra de Dios que revela a Jesús nuestro Señor. Necesitamos proclamar al Señor Jesucristo que salva a los pecadores. Necesitamos identificar y usar las oportunidades que Dios nos da para comunicar audazmente su palabra. Pablo continúa diciendo, versículos 28 al 29 de Colosenses 1, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres que en toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Esforzándome según su poder. Tenemos el poder dado nosotros si lo usamos, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que usar los cuerpos dados a nosotros por el uso del Señor, a pesar de nuestras limitaciones y a veces dolores. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. Para algunas personas parece muy fácil hablar con las personas desconocidas. A lo mejor hay personas escuchándome que son poco tímidos cuando piensan en empezar una conversación con otras personas. Pide que el Señor te ayude. Y si hablamos de otros, si hablamos a los demás naturalmente o no, necesitamos orar para la capacidad sobrenatural dado por el Señor para ser usados para hablar el Evangelio. ¿Qué quiero decir? Algunos de ustedes a lo mejor tienen mucha facilidad de hablar sobre deportes o tu trabajo o cualquier otro tema, y pueden hablar y hablar y hablar, pero nunca llegan a compartir a Cristo. Pueden usar la conversación, usar esta formación de hablar con gente para dirigir la conversación a Cristo. Oren que Dios nos da las oportunidades para compartir la palabra con claridad, para que otros puedan conocer. Ahora, hay una frase más que necesito llamar a nuestra atención aquí. Colosenses 4, 3 al 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debe hacerlo. Por el cual también he sido encarcelado, o por el cual también estoy preso, dice algunas versiones. Aun cuando Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio, no está escribiendo para pedir que la iglesia oraba para que Dios abriera la puerta para su liberación. No, Pablo pidió oración para que Dios abriera la puerta para la proclamación de la palabra. Y de hecho sabemos que Pablo en su carta a los Filipenses alabó a Dios por la audiencia cautiva de los guardias que se le dieron a fin de que puede predicar claramente el mensaje de Cristo. Filipenses 1, 12 a 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me he visto han ayudado en un mayor progreso del Evangelio. De cual manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias de toda la guardia pretoriana y a todos los demás.
La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis presiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. No es muy probable que alguien aquí en México, por lo menos, tenga que preocuparse por ser encarcelado por proclamar el Evangelio. Aunque hay lugares que Dios posiblemente va a llamar a algunos a predicar el Evangelio, donde esto puede ser probable. Es posible también que algún día, incluso aquí, llegue el tiempo cuando puede ser ilegal o peligroso de compartir el Evangelio. Pero si llegaría un tiempo donde estamos en peligro de ser echados en la cárcel por predicar el Evangelio, déjenme preguntar una cosa. Si fuera ilegal proclamar el Evangelio de Jesucristo con la gente fuera de la iglesia donde tú vives, ¿estarías realmente en peligro de la cárcel? ¿Está viviendo de tal manera que la gente va a encarcelarte porque tú estás compartiendo el Evangelio? Aunque ahora no tengamos preocuparse por ser echados en la prisión por proclamar el Evangelio, por lo menos aquí en nuestro país, todavía hay algo que podemos aprender de la manera que Pablo abrazó sus propias circunstancias difíciles para proclamar a Jesús. Pablo aprendió a abrazar el sufrimiento como un medio de brillar por Cristo. Con Pablo no oímos ninguna actitud de pobre de mí. Sus circunstancias difíciles fueron el ambiente ordenado por Dios, soberanamente orquestada para poner en evidencia la gracia de nuestro Señor. Pablo no se quejaba de su situación, deseando poder hacer más, si solo su situación era diferente, sino que abrazaba el sufrimiento por causa de Cristo. Él escribió aquí en su carta a los Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Él abrazó su sufrimiento por causa de Cristo. ¿Cuáles son tus sufrimientos o tus dificultades en la vida? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Finanzas limitadas? ¿Problemas que ocurren en su familia? ¿Sientes por lo menos encarcelado por algunas reglas que limitan tu oportunidad de proclamar el Evangelio en el lugar donde trabajas, de donde vives? Permíteme exhortarles a aceptar las dificultades que Dios nos ha concedido como oportunidades para mostrar su gracia y comunicar su Evangelio, en lugar de permitir que convierten en una excusa para ser silenciosos. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, incluyendo las pruebas que tenemos, para que puedan ser oportunidades a proclamar a Cristo y mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas a otros que necesiten experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Debemos hacer la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos para que puedan reconocer al Señor, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Este es nuestro mandato, nuestro privilegio y responsabilidad. Debemos orar primeramente por las oportunidades y después aprovechar las oportunidades que